Y hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es un nuevo video, mi nombre es Junior Lira. Saben que ahorita estaba trotando, estaba corriendo un poco y me encuentro con un capibara, no recuerdo cómo se llama en otros países, pero bueno, acá le dicen capibara. Y yo tengo una pregunta, ¿será que esos capibaras muerden? Porque o sea, yo venía corriendo y justamente me paré, me frené, porque yo pensé que me iba a perseguir o algo así como un perro. Así que confírmenme ahí si esos animales son bravos. Y bueno, ese es otro tema. Ahora lo que yo les quería decir, cómo fue la primera vez que yo salí de Venezuela. O sea, les voy a contar cómo fue mi primera vez saliendo de Venezuela. Les recuerdo que yo salí hace como 8 años, más o menos. Y bueno, te voy a contar cómo fue esa primera experiencia, ya que fue hace muchos años y en estos días lo estaba recordando. Bueno, y yo salí desde mi amada Maracay. Eso fue como en mayo del 2018. Recuerdo que yo no sabía ni agarrar un autobús. Yo la única vez que había salido era solamente para Caracas, Valencia y Máximo Guárico, pero nunca así por fuera. Ah, y una vez a Mérida, pero eso fue como lo más lejos que yo llegué. Bueno, y salí yo a Táchira, o sea, nos dirigimos a Cúcuta. Primero Táchira y después Cúcuta. Ahí cruzamos el puente Colombia. Recuerdo que esa vez nosotros cruzamos, eran como las 5:30 de la mañana y pasamos a pie hacia el puente, pero el puente estaba cerrado y lo abrían tipo a las 6:30 de la mañana y teníamos que esperar más o menos como hasta esa hora para que abriera y poder pasar hasta Colombia. Se hicieron las 6 de la mañana, ahí abrieron el puente y tanto así que todavía recuerdo hasta como el sonido que había en ese momento. Recuerdo estando yo con mis hermanos, el burro por delante, mis hermanos y yo, y o sea, era como que yo solamente escuchaba los pasos así sobre el agua, así como, ¿saben? Tipo una película. Ese momento era como que yo estaba en una película, era el personaje principal más o menos de una película. Así me sentía yo en ese momento. Y bueno, pasamos ahí, y el tipo nos preguntó, o sea, el tipo estaba diciéndole a todas las personas que mostraran su documento de identidad, o sea, hacia arriba, tipo así que lo alzaran para que vieran que llevaban documentos. Y era así como, no sé, yo más o menos recordé tipo los tiempos ustedes saben, el personaje con el bigote, algo así, de por allá, de 1400, de 1940 y poco. Bueno, pasamos ahí, cruzamos a Colombia. Y yo recuerdo que la primera vez que pusimos un pie en Colombia fue como que era como ver tubos estéreo. No sé, esos panitos ahí colombianos que recuerdan que había un programa de televisión en Caracol que se llamaba Tubos Estéreo. Y era como que, o sea, eran series, miniseries, algo así, que la hacían en Colombia. Y yo sí destacaba que siempre habían carritos así amarillos, taxis amarillos, que es muy representativo del país Colombia. Y entonces la primera vez que yo crucé ahí a Colombia, que los vi, yo dije, wow. Entonces es verdad todo lo que yo vi ahí en la televisión, por lo menos en ese caso. Llegamos allá y prácticamente, o sea, ya ahí no teníamos ni plata. Porque lo que pasa es que, claro, yo también vengo tipo como una familia, no vamos a decir humilde, de bajos recursos, no sé ni siquiera la descripción el significado de humilde, de familia humilde, pero bueno, eh, éramos de bajos recursos y entonces no tenemos como plata, o sea, no tenemos ese poder adquisitivo tipo como para vender carros, casas, motos, así como los demás estaban haciendo en ese momento. Pero bueno, teníamos como esas ganas de echar para adelante, como quien dice. Y llegamos allá, prácticamente solamente teníamos el pasaje de Venezuela hasta Colombia. De Colombia nos quedamos sin plata y bueno, llegamos allá y entonces ahí como que nos habíamos contactado con una amiga y una tía mía.
como para que nos ubicara y todo. Ahí nosotros le dijimos que, claro, nosotros habíamos llegado ahí sin dinero y ella tenía un puesto como de vender cosas así en la calle, con un carrito y eso. Es eso que venden cigarros, agua, chupeta, que venden de todo un poquito. Y ella nos dio un poco de su mercancía para que nosotros lo vendiéramos. Le agradezco mucho, le agradezco, agradezco. Sí. Bueno, yo no sé ni lo que estoy hablando yo aquí, portugués, español. Y bueno, agradezco mucho por esa mano ahí. Usted sabe quién es. Bueno, comenzamos a vender todas las cosas que teníamos ahí a disposición. Yo no vendí nada, pero ¿por qué yo no vendo nada? Porque en ese momento habían demasiadas personas que estaban como en la misma situación y todos querían, claro, vender y todo el mundo estaba en la calle vendiendo. Y claro, obviamente no le van a comprar a alguien que solamente tiene un día en comparación al que ya tiene una semana o hasta un mes. Pero bueno, lo intentamos. Nosotros dijimos como que bueno, el problema está aquí en Cúcuta porque obviamente es la ciudad fronteriza con Venezuela. Y entonces nosotros dijimos que como que era mejor entrar como más al interior de Colombia, como para dejarnos de estar en un sitio tan cercano a Venezuela, y porque por eso es que está tan colapsada. Y ahí decidimos ir para Pamplona, que Pamplona, bueno, por ahí tengo un panita en esa ciudad por ahí. Bueno, ese día antes de llegar a Pamplona, eran como o sea, nosotros cuadramos eso tipo como las 5 o 6 de la tarde, cuando ya vimos que ya no se podía, tipo, como estar ahí en Cúcuta. Ese día dormimos ahí en Cúcuta, salimos ahí de Cúcuta a Pamplona. Y claro, salimos de ahí porque también en la noche vimos cosas que horribles. Había demasiadas personas de calle. Y bueno, ustedes saben que ellos se meten su Red Bull y sus pastillas de chiquitolina y se vuelven locos. Así que ese día salimos a las 5 de la mañana a Pamplona. Horrible porque la ida de Pamplona, de Cúcuta a Pamplona, como ustedes saben, los que son de por ahí de esa zona, saben que es pura montaña. Y nosotros íbamos, era a pie, pues, porque no teníamos plata. Bueno, el caso fue que salimos en ese horario, a las 5 de la mañana, y llegamos allá tipo como a las 5 o 6 de la tarde. O sea, llegamos allá devastados. Estaba lloviendo en ese momento ahí en Pamplona, y esa ciudad es demasiado fría. Y nosotros nos llevábamos ropa de invierno. ¿Por qué? Porque la ropa de invierno, o sea, nosotros llevábamos suéter, pero la ropa de invierno, tipo de Venezuela, o sea, por lo menos en mi ciudad de Maracay, yo como en algún momento les he dicho, la temperatura más baja así que yo he visto, tipo son 18, 19 grados, y ahí es cuando yo digo, wow, está pero frío. Bueno, 18, yo creo que le estoy mintiendo. Lo mínimo yo creo que son 20. Y la ropa de frío que yo tenía en ese momento era la ropa esa, tipo el suéter manga larga, ese que uno se pone que lo traspasan hasta los mosquitos. Es súper fino. Como decimos por ahí, el suéter para paviar. Llegamos ahí así de esa manera y había un frío horrible. De paso no teníamos ni dónde dormir. Lo bueno fue que en ese momento había como demasiadas cosas benéficas y entonces llegaban personas, gran parte era de la iglesia, pero también se reunían personas de otras asociaciones y le daban comida a las personas que estaban en la calle. Entonces ahí nosotros aprovechamos para, por ejemplo, tomar agua de panela. Pero claro, el agua de panela, o sea, el papelón que nosotros conocemos en Venezuela, ellos lo hacen ahí caliente. Y bueno, como cosa rara en este canal, comenzó a llover otra vez. Bueno, lo cierto fue que luego de que estuvimos ahí como por 2 noches más o menos, y vimos que no pudimos salir de esa ciudad porque nosotros llegamos, era vía Bucaramanga, que era como la siguiente ciudad que venía después de Pamplona, para seguir adentrándonos a Colombia. Ahí vimos que no podíamos ir porque decían que había una tranca ahí, como en un cerro, que había por esa zona, no recuerdo cómo era el nombre. Ahí desistimos y fuimos otra vez para Cúcuta.
Yo sé que suena como una locura, pero en realidad para alguien que no está acostumbrado a ese frío, el frío de Pamplona era como de 15 grados y llovía de paso. Así que no aguantamos todo ese frío a esas bajas temperaturas y nos volvimos a Cúcuta, que nosotros sabíamos que Cúcuta era caliente. Bueno, llegando a Cúcuta, cabe recalcar que yo ahí, en ese viaje de Cúcuta hasta Pamplona, yo iba a ir con mi hermano y mi padrino. Y a mi hermana nosotros la dejamos en Cúcuta con la amiga y mi tía, porque claro, había muchas oportunidades que nosotros nos quedamos en sitios oscuros y era súper difícil dejarla a ella con nosotros. Ahí nosotros dijimos, bueno, abrimos el camino y luego vamos a buscarla, porque era como una opción más tranquila, pues, más segura. Bueno, el caso fue que nos quedamos ahí en Cúcuta, nos bajamos otra vez a Cúcuta. Mi padrino se fue a sellar el pasaporte, porque mientras estábamos en Pamplona, él como que le dijeron una oportunidad de trabajo, pero que tenía que sellar el pasaporte para que estuviera legal. Y ahí él se fue a sellar el pasaporte. Mi hermano, no sé, se enojó, se fue a la se fue y quedamos mi hermano y yo. No puede ser, señor. Saben que me vine al centro comercial porque estaba lloviendo y paré de correr y me vine a comprar un agua, pero el agua es con gas. Entré al supermercado como cosa normal, llego, agarro el agua, la pago y cuando la voy a abrir que le veo las burbujitas, yo digo, esto es con gas, pero que va, ya la había pagado. Ahí como yo le había dicho a mi hermana como era en Pamplona, ella me dijo que, o sea, que nos fuéramos allá de nuevo. Pero en esos días justamente había elecciones presidenciales en Venezuela. Y bueno, el señor del bigote allá en mi país cerró la frontera, o sea, cerró el puente Simón Bolívar. Y fue como que nosotros dijimos, bueno, o nos quedamos acá sin plata o nos vamos para Venezuela con plata, porque mi hermana tenía un dinerito ahí en la cuenta de banco, pero del lado de Venezuela. Y nosotros, bueno, decidimos quedarnos ahí en Táchira. Nos quedamos ahí tipo como por una semana. Y ahí en los días que nos quedamos ahí, comenzamos a vender papelón con limón, como para hacer algo de plata. Y al salir de Venezuela, volviéramos a Colombia con algo, pues, por lo menos. Y bueno, nos quedamos vendiendo papelón con limón allá. Nos fue bien, lo que pasa es que, claro, la moneda está muy devaluada. Y bueno, pasamos ahí tipo como una semana vendiendo ahí y viviendo en un hotel. Cuando cruzamos a Colombia dijimos, bueno, vamos a intentar el negocio aquí del papelón con limón, aquí en Colombia, en Cúcuta. Pero que va, no se dio. Así que seguimos a Pamplona caminando. Y bueno, primera vez de mi hermana y segunda vez mía, porque ya lo había hecho ya con mi hermano y mi padrino. Ahí llegamos otra vez a Pamplona. Teníamos el mismo problema de que no teníamos dónde dormir. Y bueno, como ustedes ya saben, siempre hay algo fuera de este mundo, fuera de lo normal, fuera de lo que se ve a simple vista. Y conseguimos justamente a unos vecinos que ellos vivían muy cerca de donde vivíamos nosotros, allá en Venezuela. Bueno, lo cierto fue que nos los encontramos. Ellos nos dieron estadía ahí indefinida. Lo que pasa es que, claro, nosotros queríamos salir tipo como al siguiente día, porque nosotros también sabemos y sabíamos que obviamente es como medio incómodo, ¿saben? Aunque yo sé que lo están haciendo de corazón, siempre quisimos salir tipo rápido de ahí, porque es como nuestra forma de ser. Bueno, efectivamente salimos al siguiente día y agarramos una cola hasta Bucaramanga, que eso fue lo que no habíamos podido hacer cuando estuvimos con mi hermano. Cabe destacar que ya en ese momento íbamos con el pana con que yo dije que iban en la mula cuando aparecieron los hinchas. Por si quieren saber algo, el video está allá arribita. Bueno, llegamos a Bucaramanga desde Pamplona y ahí estuvimos por una noche también. Tipo, salimos de Pamplona a las 8 o 9 de la mañana
y llegamos a Bucaramanga tipo como a las 4, 5 de la tarde. Lo que pasa es que, claro, en el trayecto desde Pamplona no agarramos cola desde el principio, tipo como que andamos un poco y estuvimos ahí parados también en la vía esperando que se parara alguien para que nos llevara. Y entonces ahí gastamos unas cuantas horas y llegamos ahí a Pamplona, a Bucaramanga, tipo como a eso de las 4 o 5 de la tarde. Al llegar ahí a Bucaramanga, estuvimos prácticamente, solamente comimos algo, no recuerdo en esos momentos que comimos, pero me imagino que habrá sido tipo, o sea, prácticamente pan, era lo que nosotros comíamos. O a veces que pedíamos algo de algún restaurante o cosas así, pero eso es lo máximo así que comíamos. Y recuerdo que nosotros ese día nos fuimos tipo para una plaza, porque ahí en Colombia, en las plazas, daban comida, así como yo ya les había dicho, para las personas. Entonces ese día nos fuimos por una plaza y estaba una señora, que ustedes saben cómo es el destino, algo así que nos juntó. Y había una señora, y esa señora nosotros sí vemos que estaba sola. Y era una señora tipo como de unos 45 años. Y nosotros tipo como que comenzamos a hablarle, como que andaba sola ahí, estaba también en la misma buscando progresar, buscando trabajo y todo. Y bueno, ella se unió con nosotros. Ahí ya éramos 4. Dormimos ahí tipo como en la pasarela, como a la, como al lado de una pasarela, en un poco de matas así que formaban tipo como un iglú o algo así. Y nos quedamos ahí durmiendo ese día, súper incómodo obviamente, con frío. Y bueno, frío, pero era el frío tipo como de la madrugada, pues, porque Bucaramanga es caliente también. Y bueno, nos quedamos ahí por esa noche. Al día siguiente salimos a Bogotá. Recuerdo, el camino para Bogotá fue también súper largo, fue más que de Pamplona a Bucaramanga. Y se nos hizo largo, fue porque nos agarramos muchas colas y caminamos un buen tramo también. Bueno, llegando a Bogotá, con ese frío horrible, lloviendo y todo, horrible, nosotros no llevábamos buenos abrigos. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que salir de aquí, pero de inmediato. Ahí hicimos todo el camino de Bogotá hasta Cajamarca, que era como el siguiente pueblito que venía después de Bogotá. Cuando llegamos a Cajamarca, nosotros sí vimos que habían tipo muchos puestos militares y nosotros dijimos como que bueno, no nos vamos a quedar acá porque nosotros tipo brillábamos mucho con ese poco de mochilas que nosotros llevábamos y de paso por ahí en la calle no éramos de ahí, entonces las personas también nos veían así como a veces medio feo, porque claro, ya es como les digo, ellos pensaban que uno iba a invadir algún lugar de allá o queríamos quedarnos allá. Ese día ya eran tipo las 5 de la tarde y a esa hora más o menos ya nosotros estábamos buscando lugar para saber en dónde íbamos a dormir. Y vimos como una casa abandonada. Nosotros dijimos, bueno, si se hacen tipo las 7 8 de la noche y no aparece nadie, nos dormimos ahí. Pero que va, efectivamente como a las 6 de la tarde apareció un tipo. Y ya, o sea, ya tenía ya aparcado ahí ese lugar. Y nosotros sin tener donde dormir todavía, ya eran tipo las 9 de la noche. Y recordé que el pana que nosotros nos habíamos encontrado en el camino, él como que se encontró con una señora y le explicó la situación en la que nosotros estábamos. Y la señora le dijo como que podía quedarse en el frente de su casa, o sea, adentro no, porque claro, obviamente éramos personas que ni siquiera ella conocía y es bien difícil, pues es bien complicado la situación. Ella como que dijo que nos podríamos quedar ahí enfrente de su casa, pero luego de que se fueran algunas de las personas que estaban de visita en su casa. Bueno, esperamos ahí a que las personas se fueran. Las personas se fueron como a las 11 de la noche, más o menos. Y ahí nosotros acomodamos las cosas
y nos metimos ahí como en el porche, en el frente de su casa. El porche o el frente de su casa era como de unos 6 metros más o menos. O sea, cabían dos personas. O sea, dos personas aquí y dos personas aquí. O sea, juntábamos de pies y pies. No nos podíamos ni mover ni para allá ni para acá. Entonces, ahí estábamos tipo todo apretados, pero por lo menos estábamos como ahí resguardados, ¿saben? Tipo como en una casa. Bueno, en eso nos quedamos a dormir y como a unas 1:30, 2 de la mañana, comenzó a llover. Yo me di cuenta porque yo estaba durmiendo y yo siento algo tipo, algo mojado, ¿sabes? En los pies. Y yo, ¿qué es esto, vale? Cuando veo, o sea, me están cayendo tipo gotas así en la cara. Cuando veo y veo así hacia el techo, hacia el tejado, o sea, ya estaba ya cayendo una lluvia torrencial ya. Y ustedes saben cómo llueve en Colombia. Ahí nos paramos y tuvimos que irnos como a una casita de un taller mecánico que había allá afuera de la avenida. Y ahí, bueno, ahí pasamos prácticamente la noche. Pero fue horrible porque estando ahí en la casita de mecánico, claro, obviamente no era una casita como tal. Era tipo solamente un piso y encima tenía un techo de acerolí de zinc. Entonces prácticamente todos los carros que pasaban por ahí dejaban mucha brisa y como estaba lloviendo hacía mucho frío. Pero bueno, eso con el frío no fue fácil ahí. En realidad en ningún lugar en donde yo estaba con el frío ha sido fácil. Al día siguiente salimos como a las 6 de la mañana. Ese era como el horario que nosotros siempre salíamos. Porque claro, era como que éramos cuatro y ya el cuerpo, ¿sabes? Ya como cuando el cuerpo sabe que está en modo automático, en modo supervivencia, ya el cuerpo sabe a qué hora se tiene que levantar, ¿sabes? Así como cuando uno está trabajando y entonces ya ni siquiera hace falta que pongas alarma ni nada. Salimos de Cajamarca hasta Calarcá, pero antes de ir a Calarcá tuvimos que pasar por el Alto, un páramo ahí, no recuerdo cómo que se llama, ahorita se lo voy a poner ahí en el mapa. Es como un páramo que, o sea, prácticamente es muy frío, como todo páramo, no sé si todo páramo es así, pero es muy frío. La persona que iba al lado mío, yo no podía ni verla, y eso que estaba menos de 1 metro de mí, y yo no podía verla con la neblina que había. Imagínense el frío que había ahí en esos momentos. Menos mal que pasamos tipo como 10 minutos más o menos en carro, 10, 15 minutos. Íbamos en una gandola, ¿no? O sea, ya habíamos agarrado cola, pero si lo hubiéramos pasado caminando no hubiésemos muerto. Lo más loco fue que nosotros en esa cola que agarramos para cruzar eso, era una gandola de cabillas, así en espiral. Y nosotros nos metimos en el medio de las cabillas. O sea, bien adrenalístico. Pero bueno, esa es una de las formas que uno hacía para atravesar los países o las ciudades. Súper no recomendable. No espero que lo hagan alguna vez. Ni lo volvería a hacer, de verdad. Esa vez fue porque, bueno, era una situación bien difícil. Cruzamos eso, llegamos a Calarcá y de Calarcá fuimos directamente a Cali. Cruzamos Cali, Popayán y Pasto. Pasto es la última ciudad de Colombia antes de llegar a Ecuador. Y ahí estábamos, bueno, estábamos súper alegres porque ya habíamos completado gran parte de la travesía. Porque claro, en el momento nosotros tipo como que queríamos quedarnos en Colombia, pero luego vimos que la situación era bien difícil ahí
porque habían demasiados venezolanos en la misma situación que nosotros. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a cruzar, a atravesar y ir viendo en qué localidad podemos quedarnos a trabajar y comenzar una vida ahí. Y bueno, y si no se nos da, seguimos avanzando solamente. Bueno, llegamos a Pasto, estuvimos ahí en Rumichaca, que es la frontera Ecuador-Colombia, y cruzamos ese mismo día a Ecuador. Ahí nosotros tuvimos unos 2 días en Rumichaca. Recuerdo que ahí mismo en el puente había muchas ayudas, tipo ellos daban ropa adecuada para el frío, daban comida, daban todo ahí. Y nosotros nos quedamos ahí como unos 2 días más o menos. Bueno, ese frío ahí era más horrible del que nosotros habíamos pasado. Ahí llegaba tipo como a 10, 7 grados, 5. Era tanto así que yo cuando me despertaba, yo solamente esperaba el rayito de sol. Un rayito de sol ahí que salía solamente como 5 veces al día, solamente para calentarme un poco. Bueno, después de ahí nosotros dijimos, vamos a salir de aquí porque, o sea, no estábamos haciendo nada, no estábamos haciendo nada. Tipo, prácticamente, o sea, si comíamos, dormíamos bien, más o menos, porque hay muchas personas que uno ni siquiera conoce. Y bueno, y decidimos salir de ahí. Salimos de ahí, llegamos a Tulcán, dormimos ahí en un refugio. Horrible la experiencia, salimos corriendo prácticamente al día siguiente. De Tulcán nos dirigimos a Ibarra. ¿Por qué no fuimos hacia allá? Porque era como el pueblo, no tan ciudad, que había para conseguir trabajo. Porque claro, ya todo el mundo como que estaba en Quito, y entonces como que nosotros queríamos un lugar donde no hubieran tantos venezolanos para poder trabajar. Porque claro, si habían tantas personas, era bien difícil conseguir trabajo. Y bueno, llegamos ahí a Ibarra, intentamos trabajar, no se nos dio, porque también como en todos lados ya estaban agotadas las vagas para poder trabajar. Pero les recuerda que yo les dije hace rato que todo pasa por algo y que siempre hay algo, no sé, por ahí que como que hace match con el destino. Bueno, ahí nosotros conocimos a una persona que como que tenía una casa en un lugar donde nosotros habíamos pasado, que se llamaba El Juncal. Bueno, ella vendía bombones, chocolate, helados. Ella nos dijo que su mamá tenía una casa allá y que ella estaba precisando de ayuda, que ella estaba necesitando de ayuda, porque ella vendía unas cosas ahí en la calle y eso, pero como ya era una señora mayor, era bien difícil que ella pudiera con todo ella solita. Y bueno, y nosotros quizá pensamos en algún momento que quizá era mentira o no, pero nosotros no teníamos nada que perder y entonces nos fuimos. Justamente ella llamó a un tipo que siempre hacía viajes desde ahí hasta ese lugar, el Juncal, en carro, y ella llamó al tipo y nos dijo para que nos llevara. Y nosotros le dijimos que no teníamos dinero y que, o sea, ella nos dijo, no, no, tranquilo, montense ahí. Y nosotros, bueno, ya tipo resignados, ¿saben? Llegamos allá a la casa, si era verdad, la señora tenía un puesto de comida, ahí intercambiamos la estadía por ayudarla a ella a trabajar. Duramos ahí como una semana más o menos. Toda esa semana nos levantábamos a las 4, 4:30 de la mañana, sacábamos las cosas para venderlas en la calle, porque claro, eran comidas que había que sacarla temprano porque nosotros le vendíamos a los gandoleros que pasaban por ahí en la vía. Y claro, obviamente los gandoleros ellos prácticamente ni se paran, entonces teníamos que hacer las cosas. Incluso aprendí a hacer las cosas que ella vendía, que eran así tipo, eran redonditos.
eran como buñuelos en Venezuela, hechos de cambur verde, o sea, banana verde. Ella los ponía a hervir y hacía una masa con eso y le echaba tipo carne y pollo por dentro. La cosa fue que, claro, obviamente estando ahí, vivíamos en la casa prácticamente de la familia de ella y era también súper incómodo, ¿saben? Entonces, nosotros ahí vendiendo eso, surgieron varias oportunidades laborales porque ahí se paraban varias personas que eran gandoleros o vivían ahí cerca también, en la localidad. Y por ahí era una zona agricultora y siempre habían personas que tenían sus fincas, sus haciendas, sus chacras. Y entonces ahí estuvieron hablando con nosotros y por ahí surgió el nombre de una de las haciendas que nos recomendaron. Lo cierto fue que luego de que pasamos esa semana ahí, fueron como una semana, 10 días más o menos que duramos ahí en esa casa con la señora, le dijimos que bueno, no, le agradecimos mucho y todo, y nos fuimos a esa finca, a esa hacienda, a esa chacra. Estuvimos allá, el pueblito se llamaba San Rafael. Era súper metido, eso era puro monte y culebra. Y ahí nosotros llegamos sin conocer a nadie, preguntamos y todo si había trabajo. Llegó como el administrador de ahí y nos dijo que posiblemente si había oportunidad para trabajar ahí. Y, o sea, el tipo nos dijo que en dónde nos íbamos a quedar y nosotros le dijimos que no teníamos en dónde quedarnos. Nos dijo que podíamos quedarnos ahí en la casita de ellos, pues, porque ahí mismo donde trabajaban había una casa. Entonces nos dijo que nos podíamos quedar ahí en el cuarto. Y bueno, así fue. Nos quedamos en el cuarto y el día siguiente, tipo a las 6 de la mañana, nos levantamos y hablamos con la dueña. La señora nos dijo que sí, claro, podíamos trabajar ahí. Era un cultivo de mandarina. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar. Nosotros bien alegres, porque eso fue como la primera vez que nosotros trabajamos en sí, después que salimos de Venezuela. Cabe destacar que todo eso pasó prácticamente en unos 20 días. O sea, ahí, incluyendo la vez que fui a Venezuela, hasta que nos regresamos, que cerraron el puente, que fuimos a Pamplona, nos regresamos otra vez, todo el camino de Pamplona a Bucaramanga, de Bucaramanga a Bogotá, de Bogotá, bueno, ustedes saben. Todo eso pasó en un lapso más o menos como de 20 días. Bueno, lo cierto fue que estuvimos ahí en la finca, en la chacra, en la hacienda, estuvimos trabajando, estábamos cobrando bien, estábamos cobrando unos $75 a la semana, que al mes eran como $300 más o menos. Y obviamente no sé cómo estará ahorita Ecuador, ni sé cuánto estarán cobrando, pero para ese tiempo era plata. Y para mí yo era millonario prácticamente. Yo que nunca había cobrado eso en ningún lugar. Lo cierto fue que pasaron más o menos como mes y medio trabajando ahí y luego yo salí porque se había acabado la temporada y obviamente no había más trabajo. O sea, sí había más trabajo, pero lo que pasa es que también trabajo en Hacienda, ustedes saben cómo es bien pesado. Y yo, bueno, yo ya había juntado un dinero ahí y yo dije, bueno, con esto tengo chance por lo menos de ir a Perú porque mi hermano también estaba en Perú ya. Recuerda que yo antes le había dicho que mi hermano se había ido en Colombia bien molesto y todo eso. Bueno, ya él estaba en Perú y me dijo como que, bueno, si ya no da la cosa allá, puedes venirte acá. Y yo, bueno, no lo pensé dos veces. Ahí agarré mi pasaje con lo que tenía ahí y me fui. Mi hermana se quedó. O sea, yo le dije que si se quería venir conmigo, pero me dijo,
me dijo, no, tranquilo, yo estoy aquí con la señora que nos habíamos encontrado en Bucaramanga y ella se quedó con ella, o sea, se quedaron ellas dos y yo me fui solo para Perú, porque allí ellas como que le habían ofrecido un trabajo en otra hacienda y se quedaron ahí y yo me fui a Perú, crucé de San Rafael, me fui al Juncal, luego del Juncal me fui a Barra, luego de Ibarra pasé por Quito, de Quito pasé a Guayaquil. Recuerdo que en Guayaquil fue la primera vez que yo vi un terminal de buses tan bonito que parecía un centro comercial. Era inmenso. Yo nunca he pasado por el aeropuerto de Guayaquil, pero si el terminal de ómnibus, de ómnibus, si el terminal de buses es así, no me quiero imaginar cómo es el aeropuerto. Después de Guayaquil pasé a Huaquillas, que es el límite de frontera con, con Perú. Luego de ahí pasé a Tumbes, que ya es del lado de Perú. Llegué ahí a Tumbes, compré mi pasaje hasta Lima, duré más o menos como un día desde Tumbes a Lima. Llegué allá, eh, estuve ahí con mi hermano, no tenía trabajo, pero mi hermano me dijo que había un trabajo por ahí que a él como que no le había cuadrado mucho, pero que yo podía ir para ver si intentaba ir, que justamente era en el reciclaje donde yo dije en unos videos anteriores en el que estuve. Y bueno, ahí estuve trabajando como por, no sé, casi toda mi estadía en Lima. Cabe destacar que todo ese tramo desde la hacienda donde yo estaba hasta Lima, ese tramo yo lo hice todo en bus, ya que obviamente había hecho un dinero ahí en Ecuador, en la hacienda, y me fui como quien dice más tranquilo. Ese fue todo el camino que yo hice, por todas las partes que yo pasé para llegar eh, desde Venezuela hasta Lima, Perú, desde que desde que emigré desde Venezuela la primera vez. Y bueno, ahora estamos acá, en el otro lado de Sudamérica. Y bueno, eso ha sido todo, señores. Eh, Así que con esta vista acá nos despedimos y bye.